Hola, buenas tardes a todos. Vamos a hablar del nódulo tiroideo principalmente, como recién comentaba, como para que ustedes puedan saber cuándo derivar y cuándo, sobre todo, que sea un nódulo que es sospechoso de malignidad. Digamos, el objetivo principal va a ser ese. En general, lo más frecuente de encontrar un nódulo tiroideo no es por la clínica, sino por estudios que se hacen tanto por ecografías de cuello como por otras imágenes que uno pida, como resonancia o tomografía o PET, y es un hallazgo incidental de este nódulo. Como ven acá, por palpación se encuentra en un 5%, por ecografía 20 a 67%, por tomografía o resonancia un 15% y un PET en 1 a 2%. En estos la disfunción tiroidea es muy poco frecuente. Siempre decimos, cuando hay nódulos lo más común es que funcione bien la tiroides. Es al revés quizás a lo que uno por ahí o el paciente sobre todo piensa. En general, si hay nódulo, uno igual pide una TSH, pero en general va a venir normal. Y tener en cuenta que la posibilidad de que este nódulo sea un carcinoma es entre 5 y 10%, por lo cual 95 prácticamente de los nódulos van a ser benignos, el 5% solamente maligno. Hay factores de riesgo para nódulo tiroideo a tener en cuenta cuando hacemos el examen clínico, si tiene antecedentes de tratamiento radiante o con yodo, tanto si vive también en zonas de poco yodo, de área endémica, si tuvo contacto con contaminantes ambientales, obesidad, diabetes, síndrome metabólico, poliposis. Y como ya sabrán, la patología tiroidea en general es más frecuente en la mujer, 2 a 1 la proporción, y también con respecto a la edad, a mayor edad, más posibilidad que encontremos patología tiroidea, con más de un 50% de posibilidad después de los 70 años. Entonces, como dijimos que la forma más frecuente de encontrar un nódulo tiroideo es en forma incidental, llamamos incidentaloma cuando es un nódulo hallado en un procedimiento de diagnóstico por imágenes que uno realizó buscando otra patología. Entonces, lo que vamos a poner el foco es en ver qué riesgo de malignidad va a tener ese nódulo que estamos encontrando. En los incidentalomas se habla de un 15% de malignidad y va a variar, de acuerdo a las distintas series, varía el porcentaje de acuerdo a cuál fue el mecanismo por el cual uno hizo el diagnóstico. Si fue una tomografía, vamos a tener un 4, un 11% de malignidad, mientras que en el PET, fíjense que es muy alta, en un nódulo solitario, sobre todo con captación importante, es entre 30 y 50% la posibilidad de que ese nódulo pueda ser maligno. Por eso es importante saber cuando vemos un nódulo en PET cómo tenemos que actuar. Con respecto en general a los incidentalomas, se vio que los que tienen mayor tasa de malignidad, ¿qué hago con esto? Son los de mama, ovario y tiroides, o sea, tener en cuenta eso. Entonces, con respecto a esto, ¿qué voy a hacer si yo encuentro un nódulo en una ecografía de cuello, por ejemplo, hecha por un Doppler de los vasos de cuello, que es lo más común? ¿Qué tengo que hacer con ese nódulo? ¿Le hago ecografía tiroidea, porque acá lo específico, el método más sensible para evaluar un nódulo tiroideo es la ecografía? Entonces, en esos nódulos que encontramos en una ecografía de cuello, no buscando tiroides, en la población general vamos a tener en cuenta la edad. Si la edad es menor de 35 y el nódulo es menor de 1 centímetro, ni siquiera está
publicado que deba hacerse una ecografía. Esto es un dato muy importante, digamos, tanto en los menores de 35, los nódulos menores de 1 centímetro ni siquiera deberíamos hacer ecografía, y en los mayores de 35, si el nódulo es menor de 1,5, tampoco. Si es mayor de 1 centímetro en los menores de 35 se hace la ecografía, y de más de 1,5 en los que son mayores a 35. Ahí se hace ecografía. La salvedad está en una imagen sospechosa. Si el médico en la imagen de cuello, que a veces no pone el ecografista mucha característica, porque en general es el que hace Doppler vascular, y por ahí pone que hay presencia de nódulo y que se sugiere estudio con ecografía, pero si pone alguna característica sospechosa, aunque sea menor de 1 centímetro, uno va a pedir también la ecografía. Con respecto a los incidentalomas detectados en tomografía o en resonancia, es más o menos lo mismo en la población general. Si es menor de 1 centímetro en los menores de 35, no pido ecografía. Por eso repito que es lo que está publicado. Y en los mayores de 35, en nódulos menores de 1,5, tampoco. La realidad es que, esto es con respecto al PET. Si tiene actividad metabólica, como dijimos que tiene un gran porcentaje de posibilidad de malignidad, a todo el mundo se le va a hacer ecografía. Está siempre puesta esta opción de que si hay baja expectativa de vida, no, porque si es baja expectativa es porque se le hizo el estudio por una patología grave que tiene el paciente, y entonces lo de tiroides queda en un segundo plano, más allá de que sea un carcinoma tiroideo que se encuentre y que no tenga relación con su patología de base. El crecimiento sabemos que es tan lento que probablemente se muera por la otra patología, y lo de tiroides queda en un segundo plano. Entonces, ¿qué vamos a ver en la ecografía? Que dijimos que es el método más sensible para detectar un nódulo. Por eso quería hacer la salvedad que, de todas maneras, como sabemos que en la mayoría de los lugares se hace como screening un poco la ecografía tiroidea, que en realidad para los endocrinólogos no es algo recomendado un screening, pero bueno, en general la realidad es que se incluye en los screenings hacer la ecografía tiroidea. Y ahora vamos a hablar de justamente este nódulo que encontramos. Si lo encontramos en un screening o lo buscamos porque un nódulo se vio en otro método, bueno, el seguimiento más o menos va a ser lo mismo. En la evaluación ecográfica tenemos distintos puntos a tener en cuenta, que ustedes seguramente ya conocen, pero lo vamos a recordar, que es, en primer lugar, la ecogenicidad. El 90% de los carcinomas papilares son hipoecogénicos. Papilares, por eso aclaro esto, porque hay otro tipo de carcinomas, foliculares, medulares. Hablamos de la patología, del cáncer más frecuente, que es el carcinoma papilar. La mayoría son hipoecogénicos, pero muchos nódulos benignos son hipoecogénicos. Entonces, tenemos una característica que se ve que es mucho más específica, que es el marcadamente hipoecogénico. O sea, no es solo una hipoecogenicidad, sino una marcada ecogenicidad, lo más sensible para estos nódulos malignos. Tendrían un 90% de chances de ser un carcinoma papilar. Sin embargo, hay muchos carcinomas que tampoco son marcadamente hipoecogénicos o hipoecogénicos. En este caso, que no aclara, ¿no? Muchos carcinomas no son hipoecogénicos, sobre todo los foliculares. Los carcinomas foliculares pueden ser isoecogénicos, ecogénicos, o con una leve hipoecogenicidad, y también pueden ser carcinomas.
Y por otro lado, hay nódulos que pueden tener una marcada hipocogenicidad y no son carcinomas. Y acá tenemos sobre todo las tiroiditis. La tiroiditis es una patología bastante difícil de ver si el ecografista no es un ecografista entrenado, porque da lesiones marcadamente hipoecogénicas, nodulares, que en realidad no son verdaderos nódulos, sino son pseudonódulos, que es parte de la misma patología, de la tiroiditis de Hashimoto. También en algunos quistes que tienen un contenido espeso, también se pueden ver como marcadamente hipoecogénicos. No lo vemos como anecogénico, como uno esperaría ver un quiste, sino que se ve hipoecogénico marcadamente, y eso, puede ser un quiste. Acá les traje ejemplos esta es una típica tiroiditis, esto. Acá, como ven, es un nódulo bastante hipoecogénico comparado con el resto de la glándula, pero si ven, toda la glándula está hipoecogénica, que hasta se confunde con el músculo del cuello, ¿no? Esto también es una tiroiditis y realmente parece algo nodular. Y esto, bien heterogéneo, digamos. Muchas veces vemos informes, sobre todo cuando vienen informes de ecografías de afuera, que a veces pueden marcar como nodulares todas estas zonas, y en realidad es una tiroiditis. Acá vemos nódulos marcadamente hipoecogénicos, ven que es bastante diferente al resto del parénquima. Esto sí es un nódulo sospechoso, lo mismo que esto, o esto que es bien hipoecogénico, ¿no? Bien marcadamente, y esto fue un carcinoma papilar. Otra característica son las calcificaciones, que pueden ser microcalcificaciones o macrocalcificaciones. Las micros serían menores a 2 milímetros, que se ven como puntos blancos que no dejan sombra porque son tan pequeños, porque normalmente las macrocalcificaciones dejan una sombra posterior a esa calcificación, que en este caso no la vamos a ver porque son muy pequeñas. Pero esto es importante diferenciar, que también a veces vemos que hay confusión en esto, que en los nódulos que son quísticos o parcialmente quísticos, se puede observar un brillito que parecería como que hay que diferenciar, digamos, de las microcalcificaciones, que son inclusiones o cristales de coloide, como coloide condensado, y que a veces puede confundir. Clásicamente dice que hay deja como una reverberancia posterior en cola de cometa, pero que la realidad es que ver esto no es tan frecuente. Yo traje ejemplos en donde se ve acá, ¿no? Como que está el brillito y para abajo tiene como una colita que continúa. Acá es fácil decir que es un cristal de coloide, pero no siempre es tan sencillo. Lo que uno tiene que ver es si esos puntos blanquecinos que vemos están en relación a un tejido que contenga líquido o no. Este caso, por ejemplo, es un nódulo sólido con microcalcificaciones, lo mismo que esto y esto. Entonces, las otras calcificaciones que podemos ver son las macrocalcificaciones, que pueden ser periféricas. Si rodean a todo el nódulo, las llamamos en cáscara de huevo, pero a veces esas macrocalcificaciones se encuentran interrumpidas, y eso es una característica también sospechosa, que ese anillo que tiene de calcio esté interrumpido y se vea tejido que a veces hasta sobresale de ese límite que da la imagen como de infiltración sobre el tejido tiroideo. Acá, por ejemplo, no se ve mucho que haya, digamos, extrusión del tejido, pero sí se ve como esta calcificación es interrumpida en esta zona, o sea, no es continua, no es una cáscara de huevo continua. Esto se ve porque cuando son en cáscara de huevo uno piensa que es un nódulo antiguo, que el tiempo hizo que se calcificara, pero cuando está interrumpido es un signo de mal pronóstico, o sea, de sospecha, digamos.
¿Cómo es la forma? La forma en general tiene una forma ovoide, el nódulo benigno. Cuando cambia esta forma tenemos que estar atentos. Y esto sería cuando el diámetro antero-posterior es mayor que el transverso. Esto es importante ver en qué diámetro estamos hablando de esta forma, ¿no? En general nosotros lo llamamos más alto que ancho. Esta característica es un signo bastante sensible de sospecha de carcinoma. Les voy a mostrar ejemplos para que vean. Siempre es tomado en el diámetro anteroposterior, digamos. El anteroposterior es más largo que el transversal. Y se tiene que ver en esta, digamos, si yo hago la posición longitudinal del nódulo, no. Porque muchas veces los ecografistas nos informan los diámetros en el longitudinal y ponen el anteroposterior en el longitudinal, tomándolo en el longitudinal. Y eso no me permite ver si es más alto que ancho. Solo vemos si es más alto que ancho en esta posición, donde yo veo la tráquea, ¿no? Cortada, digamos, y la veo a la tráquea, y entonces veo que ese nódulo es más alto que ancho. Esto es lo mismo, si ven, ya a simple vista se ve, no hace falta ni medirlo. En esto lo mismo, en este lo mismo. Si ven, estos nódulos tienen aparte microcalcificaciones. Esto es una característica muy importante para sospecha. Y con respecto a los márgenes, que esto es algo más, digamos, más conocido, los bordes irregulares, espiculados, microlobulados, se vinculan con lesiones sospechosas porque marcan que tendrían un comportamiento más invasivo. Y también la extensión extratiroidea. A veces nosotros vemos nódulos que no vemos el margen de la glándula. Por ejemplo, en este caso, el nódulo llega hasta la parte anterior y prácticamente en esta zona no vemos la tiroides. Esto sería el margen de la tiroides y arriba de ese nódulo no hay margen. Entonces uno puede pensar que esto está teniendo una infiltración a tejido blando, o sea, extratiroideo. Esto se ve bien clarito los márgenes irregulares. Acá lo mismo, en este, bueno, bien irregular y bastante poco definido, unido, o sea, sumado a la hipoecogenicidad, las microcalcificaciones. Todos estos son carcinomas papilares. Con respecto a la localización, sirve para, digamos, determinar si es un nódulo sospechoso, qué posibilidad tiene de una metástasis hacia ganglios de acuerdo a la ubicación. ¿Qué pasa con el Doppler? Que el Doppler siempre es un punto en el que se tiene la idea que un Doppler es importante para definir si es maligno o no, y no es tan así. En un principio, más o menos en el 2002, los trabajos mostraban que era importantísimo, o sea, cuando había una vascularización central en los nódulos, había un 80% de sospecha. Después, en el 2010, hubo otros trabajos que mostraron que, al contrario, o sea, no mostraban malignidad. Después, como todo, se acomodó, y en el 2016 se hizo un metaanálisis evaluando muchísimos nódulos, y lo que se vio y lo que se sigue viendo, digamos, en los estudios posteriores, es que el 50% de los nódulos malignos van a tener circulación central, pero el otro 50% no. El otro 50% va a tener un 33% de hipovascularización y un 17% circulación periférica, que uno, digamos, siempre tiene la idea que la circulación periférica es un signo de buen pronóstico. Bueno, puede también ser maligno. Como verán, las características ecográficas y de Doppler, bueno, todo siempre tiene un porcentaje de que uno piensa que es sospechoso, pero podría no serlo, ¿no? Siempre, como todo, es un porcentaje. Y como dice acá, bueno, un nódulo que es hipovascular y uno no sospecha, bueno, tiene los otros signos de sospecha que seguramente, si es un carcinoma papilar, lo van a tener, como la hipocogenicidad, los bordes, ¿no? Todas las características que hablamos.
Es importante saber que, digamos, también lo que sí nos va a servir el Doppler en esas neoplasias foliculares o carcinomas foliculares, que hasta ahora vengo diciendo que todas estas características son típicas del carcinoma papilar. Entonces, bueno, ¿cómo diferenciamos un carcinoma folicular? Y es bastante complicado, porque el carcinoma folicular puede ser, ya les dije, isocogénico, hipocogénico, ecogénico, tener digamos, márgenes lisos, tener un halo que lo rodea, digamos, y sin embargo ser un carcinoma folicular. Entonces, a veces un signo de sospecha podría, digamos con el Doppler, podría ser un signo de sospecha. Si veo una circulación central, bueno, me va a ayudar un poco a decir, por ahí no es un papilar, pero podría ser un folicular. Después me sirve en las lesiones quísticas, porque si veo una lesión dudosa, que la veo más ecogénica que anecogénica, que no sé si es un quiste, bueno, si es avascular voy a pensar que es un quiste. También reconocer los nódulos espongiformes. Esto es una característica que se empezó a definir, digamos, en los últimos años, en donde el nódulo tiene como un aspecto de empanal de abeja. Son nódulos mixtos que tienen parte líquida y parte sólida. Y entonces, bueno, el Doppler me sirve para ver si es avascular, que se comporta más como un quiste que como una lesión mixta. De todas maneras, en general, los nódulos espongiformes tienen una circulación mixta, periférica y central, y bastante importante, ¿no? Muchos espongiformes son muy vascularizados, que sin embargo, como vamos a ver, son lesiones consideradas benignas por ecografía. Y lo más importante sería esto último. Todas las guías, sobre todo la de la ATA, que es la Asociación Americana de Tiroides, que es la que seguimos mucho, recomienda que se haga un Doppler, pero no está en ninguno de los scores para estratificar a un nódulo como sospechoso o no. En ninguna de todos esos scores está el Doppler. Por eso el Doppler ayuda, pero no lo puedo tomar como signo de sospecha único. Necesito las demás características. Acá tenemos Doppler, lo que les decía yo, bueno, este en realidad es un nódulo sólido con bastante circulación central, este es clásicamente periférica. Esta lesión sí es súper sospechosa, todo hipocogénico, todo hipovascular y una zona central, bueno, ahí sí uno lo ve como más sospechoso. Y lo que les decía, actualmente el criterio de nódulo mixto espongiforme es benigno ecográficamente, y ahora vamos a ver los scores de los cuales les hablaba, que lo consideran benigno y que no hace falta realizar punción. Lo mismo que los nódulos isoecogénicos. Estos serían los espongiformes. Ven que parece como si fuera un panal de abeja. Este también se considera espongiforme con un área líquida más importante, pero también es de característica ecográfica benigna, lo mismo que este. Entonces, de acuerdo a esto, la Asociación Americana de Tiroides creó un patrón, digamos, ecográfico, donde yo voy a saber cómo seguir con este nódulo. ¿Lo estudio? ¿No lo estudio? Entonces, los de alta sospecha, con todos los que hablamos recién, hipoecoico, sobre todo la marcada hipocogenicidad, las microcalcificaciones, márgenes irregulares, más alto que ancho, con la extensión estratiroideo, si hay una calcificación periférica que esté interrumpida, y bueno, y también si en la ecografía encontramos ganglios sospechosos. Estos nódulos tienen un 70-90% de riesgo de ser cáncer. Estos signos ecográficos, ¿no?, tan característicos, también me hablan de me pueden hablar de la agresividad que pueda tener este nódulo. O sea, cuanto más de estas características tengan, sobre todo el de microcalcificaciones y de las bordes irregulares, van a estar relacionados con la peor evolución de estos carcinomas, peor evolución y variantes más agresivas. Después tenemos los signos de sospecha intermedia, que tendrían un 10 a 20% de riesgo, que son los hipoecoicos sólidos y con márgenes irregulares.
Los de baja sospecha, un 5 o un 10, que serían isoecogénicos, ecogénicos, hiperecogénicos, con márgenes regulares, o parcialmente esquísticos con un área sólida ecogénica. Los de muy baja sospecha, que en estos entrarían los espongiformes, o los parcialmente esquísticos con áreas sólidas. Y los benignos, el benigno, el único, digamos, que uno puede decir es benigno, es el quiste simple, donde encontramos solo líquido, no hay ninguna zona sólida. Entonces, de acuerdo a esto, bueno, en la guía aparecen el ejemplo, digamos, de lo que sería un nódulo de alta sospecha, que son prácticamente lo que estuvimos viendo hasta recién. Intermedia sospecha, esto que tiene bordes regulares, es hipoecogénico, pero con bordes regulares. De baja sospecha, cuando tienen sobre todo una parte líquida. De muy baja sospecha, los espongiformes, y benigno, el quiste simple. Entonces, estos nódulos que vamos a hacer los vamos a estudiar con una punción biopsia-aspiración que se hace con aguja fina. Se hace en el consultorio, no se hace, digamos, está descrito no utilizar anestesia porque la aguja es muy fina y es muy rápido el procedimiento. Y digamos, tenemos que nos va a dar en un 60% benigno, en un 30% indeterminado, maligno, como habíamos dicho, entre 5 y 10%, y no diagnóstico entre un 10 y un 20%. Y esto, bueno, lo marqué un poco en rojo también es un punto a tener en cuenta, que cuanto menor el tamaño del nódulo, vamos a tener mayor porcentaje de insatisfactorios. Por eso a veces esperamos los nódulos como para ver cómo evolucionan, porque si tenemos un porcentaje de insatisfactorio, lo vamos a volver a mandar a punzar, digamos, y la verdad es que la evolución siempre es muy lenta de estos nódulos. Se vio que el porcentaje de insatisfactorios en nódulos que son menores de 1 centímetro es del doble comparado a un nódulo mayor de 1 centímetro, por lo cual también hay que pensar, digamos, si vale la pena hacer este procedimiento, que aunque no es demasiado cruento, bueno, al paciente sobre todo le genera ansiedad, no tanto por lo que pueda sufrir en el procedimiento, sino por el resultado que puede llegar a tener. Entonces, según la Asociación Americana de Tiroides, ¿cuál es la recomendación de realizar la punción de acuerdo a los patrones ecográficos y de acuerdo al riesgo de malignidad? Los de alta y sospecha intermedia se recomienda punzar a los nódulos mayores de 1 centímetro. Los de baja sospecha a los mayores de 1,5 centímetros. Los de muy baja sospecha mayor de 2 centímetros. Y los benignos no punzar, o sea, los quistes simples no se punzan, excepto que sean quistes de un tamaño que al paciente le trae un disconfort, y entonces digamos, el objetivo de hacer esa punción es evacuarlo para liberar esa tensión que puede tener el quiste y mejorar el síntoma del paciente. ¿Cómo se clasifica, digamos, de acuerdo a la citología, los nódulos, ¿no? Digamos, el resultado de la punción. En la categoría 1 es no diagnóstico o insatisfactorio. A veces, si punzamos lesiones que son demasiado quísticas, que tienen poca zona sólida, puede dar más que nada coloide, macrófagos, histiocitos, y lo ponen como categoría 1. Uno no piensa que eso es insatisfactorio, porque si es una zona que tiene un nódulo con zona importantes líquida, y me va a dar siempre categoría 1 porque no van a haber células, pero si uno lee la descripción del patólogo va a ver que la mayoría es coloide, por lo cual no habría que repunzar. Sí habría que repunzar los nódulos que son insatisfactorios, donde no hay células y ven solo sangre, ¿no? Después tenemos la categoría 2, que son los benignos, la categoría 3, que serían los indeterminados, la categoría 4 es sospechoso de neoplasia folicular,
La categoría 5, sospechoso de malignidad en general, y 6, maligno. La recomendación del manejo posterior a la punción sería que si me da un categoría 1, le voy a repetir la punción, como dije, excepto que fuera por un quiste. La categoría 2, un seguimiento clínico, porque es benigno. La categoría 3, como es indeterminado, se repite la punción. Y categoría 4, 5 y 6 van a cirugía. Acá se habla de estudio molecular. Bueno, si tenemos la posibilidad sería buenísimo, pero en nuestro medio, categoría 4, 5 y 6 va a cirugía. Después se verá si es un microcarcinoma, por ahí se hace lobectomía, se verá si es total o parcial. Entonces, esto es un algoritmo de la Asociación Americana de Tiroides, donde, bueno, un poco es lo que hablamos, si es de alta o intermedia sospecha, se punza los mayores de 1 centímetro, baja sospecha mayor de 1,5, muy baja mayor de 2, benigno no se hace punción, y acá están las citologías probables que podemos encontrar. Obviamente, estos límites que se ponen de menor de 1, mayor de 1, siempre se va a modificar si hay factores de riesgo, por ejemplo, personas que tengan familia con antecedentes de carcinoma, o que hayan recibido radiación, quizás un nódulo que me dice que tengo que punzarlo después de 1,5, si recibió radiación por ahí cuando tiene 1 centímetro ya lo punzo, no espero al 1,5 centímetros, o si cuando se hace la ecografía del mismo lado de la lesión se encuentran adenopatías sospechosas. Además de la Asociación de Tiroides Americana, hay otros protocolos como para ver el seguimiento, en qué caso voy a punzar y cómo hago el seguimiento, que ustedes deben haber escuchado, que es el TIRATS, que es para darle un puntaje a ese nódulo y ver qué sospecha tiene. Está el Colegio Americano de Radiología y el europeo. Acá en Argentina se usa bastante el del Colegio de Radiología, que sería, cómo son los patrones, de acuerdo a la composición, a la ecogenicidad, a los bordes, al margen, a la forma, si tiene microcalcificaciones, se le da un puntaje, ese puntaje se suma. En el caso de todas estas características, uno tiene que elegir una. En el caso de los focos de calcificación, si tiene micro y macro, hay que poner todo lo que tiene y sumarlo el puntaje, porque es una característica muy sensible. Y de acuerdo a ese puntaje se le asigna lo que es TIRAT 1 sería benigno, y en este caso no recomiendan punción si tiene puntaje 0, digamos. Si tiene 2 puntos sería el 2, tampoco, por no ser sospechoso, no se recomienda la punción. El 3 es medianamente sospechoso y se va a punzar si son mayores de 2 centímetros, o se hace un seguimiento si es mayor de 1,5. De 4 a 6 puntos se punza en los mayores de 1,5 y se hace seguimiento en los mayores de 1. Y 7 puntos, bueno, se hace con imágenes mayores a 1, ya se hace la punción. Con respecto al europeo, también asigna puntajes de acuerdo a las características, y entonces de acuerdo a eso me indica en qué nódulos vamos a hacer la punción. En los mayores, en los que tienen, digamos, un puntaje de 5, se va a hacer en mayores de 10. En los en los que tienen EUTIRAS 4 se haría en los mayores de 1,5. En los 3 se haría solamente en los mayores de 2, y en los EUTIRAS 2 no se haría la punción. Esto, digamos, depende a cuál yo voy a tomar en cuenta.
Es una manera de, digamos que el ecografista puede ponerlo en los informes como para que el médico vea qué características sospechosas tiene y si lo tiene que derivar para realizar una punción. Entonces, ¿cómo seguimos? Un nódulo tiroideo, bueno, benigno o porque el sospechoso ya sabemos que de acuerdo a las características sospechosas vamos a mandarlo a punzar y de acuerdo a ese resultado se va a operar o no. Entonces, pero un nódulo benigno que va a ser aparte lo más común, entre el 90 y 95% van a ser nódulos benignos. Entonces, un nódulo que se punzó de acuerdo a todo lo que hablamos recién, que en general los menores de 1 centímetro, salvo que tenga características sospechosas o factores de riesgo, no los vamos a punzar, seguro. Después de esa biopsia inicial que tenemos, que es benigna, se hace, digamos, está recomendado entre 6 y 18 meses de acuerdo a las características que tenga el nódulo. Si es un nódulo que tenía algunas características sospechosas, pero igual la punción me dio benigna, bueno, quizás a los 6 meses yo voy a volver a hacer una ecografía, pero quizás si era simplemente un nódulo espongiforme, que quizás porque era de 2 centímetros lo mandé a punzar, bueno, quizás hasta los 18 meses puedo esperar para hacerle una nueva ecografía. Si el nódulo se mantiene estable, quizás se puede ir estirando esos años y hacerlo cada 3 años. Y lo que tengo que tomar en cuenta es si ese nódulo me cambia el tamaño o las características. Siempre que este nódulo aumenta de tamaño, se vuelve a punzar. O si cambia las características, lo mismo. Si era un nódulo que no tenía características sospechosas y empezamos a ver que aparecen microcalcificaciones, bueno, también, aunque no hayan aumentado de tamaño, lo voy a volver a punzar. Entonces hay como un esquema también propuesto por la Asociación de Tiroides, es que, bueno, como dije, los de alta sospecha, en menos de 12 meses los voy a evaluar, y si es de intermedia a baja sospecha, va a ser entre 1 año y 2 años la nueva ecografía que yo le voy a hacer para evaluarlo, y evaluando el crecimiento. Cuando uno dice este nódulo creció, cuando aumenta un más de 20% en 2 diámetros, y como mínimo que sean 2 milímetros en esos 2 diámetros, que esto correspondería a un 50% de aumento en el volumen. O también, como les dije, si aparece una nueva característica sospechosa, bueno, en esos casos se repite la punción. Entonces, conclusión de un poquito de todo esto. Como dijimos, la ecografía es el test más sensible para detectar el nódulo tiroideo. Si se detecta en forma incidental, es importante ver si ese nódulo requiere ser evaluado por una ecografía tiroidea específica. Detectar, sobre todo, lo que yo voy a querer ver en esa ecografía es si tiene características sugestivas de malignidad, porque eso me va a llevar a hacer el estudio de la biopsia para evaluar qué células componen ese nódulo. Y bueno, que los nódulos benignos ya diagnosticados por punción, obviamente, se van a seguir con ecografía, siempre teniendo en cuenta los cambios que pueda tener, tanto en tamaño como en las características, y que si el nódulo no tiene un signo sospechoso, no es necesario antes del año repetir esa punción. Esto es todo. Si tienen preguntas, me dicen. No sé cómo me llegan las preguntas. Si queda alguna duda con respecto, digamos, a cuando en los screening aparezcan nódulos, bueno, la idea es que les quede que
nódulos que son menores de 1 centímetro o sin ninguna de las características de las cuales hablamos, porque la patología que uno encuentra frecuentemente en estos incidentalomas son pequeños quistes, ¿no? Quistes de 5, 6 milímetros, 4. Bueno, eso uno en realidad no le dice volvé en 3 años, la realidad es que le decimos volvé en 1 año, que podríamos decirle volvé en 3 años, pero en general le decimos, bueno, como el año que viene cuando te hagas de vuelta el chequeo, bueno, aprovechamos y lo repetimos y vemos, porque también para el paciente le genera ansiedad decir, uy, tengo un nódulo. Bueno, obviamente hay que explicarle que es un nódulo sin riesgo, sin ningún signo sospechoso, pero que en 1 año por ahí lo puede repetir, ¿no? Obviamente. Acá te preguntan, ¿en qué casos estaría indicado hacer, además de antecedentes familiares? En los que habíamos dicho, de sospecha de tratamientos que haya recibido con yodo o que sean de área endémica donde hay poco yodo también predisponía al bocio, tratamiento radiante por carcinoma de otras patologías, sobre todo lo que sea de cuello principalmente, porque es en la misma zona, entonces puede generar, digamos, si había nódulos no conocidos que sean malignos. Los diabéticos vieron que estaba dentro de la sospecha porque se cree como la insulina es un factor de crecimiento, puede estimular la formación de nódulos, entonces frecuentemente el diabético tiene patología tiroidea, entonces también es importante. Creo que, bueno, las que dijimos en general para nódulos. Por eso, si no hay nada de eso, en general no se recomienda el screening, obviamente lo hacemos, pero bueno. Te hago una pregunta. Si hay una alteración de la función tiroidea, tanto hipo como hipertiroidismo, un nódulo menor a 1 centímetro, ¿lo podemos seguir controlando los clínicos o hay que derivarlo? No, en nódulos menores de 1 centímetro que no cambian, no. En el hipertiroideo hay un tema que está demostrado que los nódulos tiroideos en hipertiroideos tienen más posibilidades de ser malignos. Entonces, ahí, bueno, estar un poco más atentos a esos nódulos, ¿no? Sobre todo, por eso digo, si son mayores de 1 centímetro o menores de 1 centímetro con características de malignidad, ¿no? Que sean marcadamente hipocogénicos o que veamos calcificaciones. Bueno, primero ponerlo eutiroideo cuando es hipertiroideo, sí, digo, ¿no? Porque el hipertiroideo tiene mucha vascularización, entonces si son nódulos pequeños, punzarlo me va a dar más sangre que otra cosa y entonces, bueno, que se aplaque un poco, pero después estudiarlo. Pero en el hipotiroideo, no, o sea, nada. A veces, por ejemplo, en las tiroiditis, que se ven nódulos, que sean nódulos, no que sean la heterogeneidad típica de la tiroiditis, que sean nódulos verdaderos. Si están hipotiroideos y los medicamos, en general disminuyen su tamaño y es como que empiezan a formar parte de todo lo mismo, ¿no? Muy frecuentemente vemos eso porque responden, obviamente, porque al estar hipotiroideo responde y hay una modificación. Si no, bueno, siguen las mismas reglas que para cualquier nódulo, ¿no? Con respecto al estudio de la punción. Así que si no hay más preguntas. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Gracias por escucharme.